Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de día martes 5 de noviembre del 2024. Bien, les saludo en el nombre del Señor, dando gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de poder nuevamente estar en esta hora del día, siendo ayudado también por nuestro Señor, por supuesto, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, la enseñanza de este día. Le invito a seguirnos a través de las redes sociales, YouTube, por Facebook también, a darle like a nuestros programas de YouTube, amén, todos los que nos ven por ese medio y nos visitan, ¿cierto?, para ver los programas, denle like, amén, denle like a nuestras transmisiones. Necesitamos mantener el canal de YouTube para seguir anunciando el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Desde ya le damos gracias a usted por seguirnos en ese sentido, no a nosotros, sino que las enseñanzas. Y por supuesto, la única razón es llevarlo a Jesucristo, el único. Amén. No hay salvación fuera de Jesucristo, no hay esperanza. El día de ayer concluimos el capítulo, el verso 25 del capítulo 12, no 11. Ayer me equivoqué en YouTube y coloqué capítulo 11, pero es el 12, donde llegamos hasta el verso 25, donde el capítulo 11, el capítulo 12, 13 y 14 es un mismo, por decirlo así, Pablo va a hablar de lo mismo, de los dones, del culto, cómo se debe llevar a cabo un culto. Amén. Es importante. Hoy día el movimiento pentecostal ha degenerado, en cierto modo, la manera de hacer culto. Lo ha llevado a otro ámbito. Nosotros sabemos que esto fue creado por el trinitarismo, ¿verdad?, que profesa, ¿cierto?, la creencia católica de la Santísima Trinidad. Y en cierto modo ellos han degenerado cómo se debe hacer un culto a Dios. Lo han llevado al otro extremo. Y creemos que la única manera de que podamos, hermanos, ordenar este asunto es a la luz de la palabra del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Si la palabra del Señor no nos dice que lo hagamos de esta manera, no tenemos por qué hacerlo. Pero si la palabra del Señor nos ordena de esta manera, sí, deberíamos hacerlo. La problemática es que ya esto se ha enraizado en mucho pueblo y se ha dado a entender como que es lo que dice la Escritura. Ahí falta un poco de examinar bien los textos de la Escritura y llevar a cabo también una transformación, un cambio a la luz de la Escritura. Recordemos lo que pasó en los tiempos del rey Jehú, el tiempo de
Ezequías, muchos reyes, hermanos amados, eh, que dejaron al Señor, que se alejaron al pueblo de todo, se olvidaron de la manera de la adoración real, verdadera, y lo que permitió en algunos reyes que agradaron a Dios es que ellos, a la luz de la palabra, pudieron volver, en cierto modo, al culto que el Señor demandaba. Por ejemplo, el Señor dice a Moisés, le envía un mensaje a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, no para que hagan fiestas, para que me hagan fiesta a Él. La devoción, el culto, es hacia Dios, no hacia los hombres. Quizás en los cultos modernos, en estos cultos de ahora contemporáneos, muchos no alcanzan a ver o no quieren ver, están equivocados en cierto modo, porque ciertamente sienten la emoción y eso es una gran verdad. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, siente esa emoción de recibir el poder de Dios. Pero después hay una regulación con respecto a esto. Y esto es lo que Pablo enseña en el capítulo 12, 13 y 14, que los ministros deberían colocarle más interés para enseñárselo a la iglesia y así difundirlo, ¿cierto?, en todas las iglesias. Pablo habla de los 9 dones que el Señor da a la iglesia, de los cuales hay unos que son oficios, ¿verdad? Son dones ministeriales que le llaman. Esto está en Efesios 4:11. Y si lo buscamos lo vamos a leer. A ver, dice, y escuche bien, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la palabra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de plenitud de Cristo. Los otros dones que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, los otros son dones de sanidad, hacer milagros y de fe. Hay un ordenamiento ahí que hay que poner atención. Y nuestro apóstol, en el Espíritu de Dios, por supuesto, los ordena. Ahora, lo que hay que entender, hermanos amados, que hay dones que son permanentes, y es el don ministerial, permanente, en cierto modo, porque es necesario. Los otros dones son ocasionales. No cuando a mí me parezca, por ejemplo, en el tiempo contemporáneo se hacen campañas de sanidad, por ejemplo, dicen, no sé, pues, jueves de milagro, viernes de milagro. Dios no tiene un día especial para hacer milagros, hermanos amados. Bueno, esto se debe a la ignorancia que hay con respecto a la Escritura, pero la Escritura es la que nos da la luz para que nosotros podamos promover lo único que Dios nos enseñó y nos mandó, el Evangelio, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en estos primeros versículos, también el apóstol Pablo hace entender que no porque usted no tenga un don, no es parte de este cuerpo, o el don, como dije antes, es esporádico. No por eso, hermanos,
no va a ser del cuerpo, porque esto causaría una división si se malinterpreta mal. Dice el verso 25, donde concluimos ayer, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Fundamenta aquí en cuanto a la unidad, en cuanto, hermanos amados, a tener un don o no tenerlo. La base fundamental de esto es el amor, la preocupación del uno por el otro, la coinonía, no solamente en un culto donde nos reunimos nosotros hoy día, en estos tiempos modernos, días determinados de la semana, donde nos reunimos para rendir un culto a nuestro Dios. Habla de una unidad perfecta, de una unidad continua, de poder entender realmente el Evangelio. Entonces, y aún nos dice, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En estos primeros 31 versículos del capítulo 11, bueno, nosotros sabemos que la Biblia fue separada de esta manera para tratar de ayudar al lector a entender un poco más de la Escritura. Es cierto, nosotros apelamos siempre al Espíritu de Dios para que nos revele verdaderamente la palabra de Dios, para que nos dé luz continuamente con respecto a la Escritura. Ese debe ser siempre nuestro anhelo y el anhelo de todo creyente que se familiariza y vive en pos de las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está haciendo entender a la iglesia que, como dije delante, la necesidad primeramente de fundamentarse en la base, que es el amor. Ahora, ¿por qué? Porque si el amor no está, ¿verdad? Y alguno poseyendo algún don o presumir tenerlo, esto va a causar una división si no está el amor, por supuesto. No va a haber una comprensión con respecto a lo que Dios le dio a la iglesia, el poder divino derramado sobre hombres, como dice el mismo libro de Corintios, viles, fueron apartados, sacados de la ignorancia y traídos a la luz del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Entonces, si no está esta cosa, va a haber, hermanos, inmadurez de parte de los creyentes. Y cuando hay inmadurez, hermanos amados, el comportamiento de aquellos viene a ser como la de un niño inmaduro. Entonces, todo lo que posea de parte de Dios no lo va a saber llevar a cabo la labor que Dios le ha encomendado al darle esa misión y al darle ese poder. No sé si me explico bien. Y es lo que Pablo está tratando de explicar. ¿Mm? Dios dio dones, ciertamente. No a todos.
a lo que a Dios le pareció bien dárselo. Y por eso en esto debemos pensar. Por eso que volvemos nuevamente a uno de los primeros capítulos de este libro, donde había desobediencia en cuanto a la palabra, había división. Entonces, hermanos amados, lo que el apóstol Pablo hace, inspirado por el Espíritu de Dios, es hacer un ordenamiento a escala en esta iglesia. ¿Mm? Y aquí, al parecer, hermanos amados, que la práctica de los dones era muy desordenada, la práctica del culto más todavía. Entonces, parece que Pablo dice, ¿verdad? Eh, Muestra primeramente los dones que Dios da. ¿Mm? Y luego del verso 13 en adelante, habla de la pertenencia del cuerpo y la actividad de cada miembro. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Mm? Mi actividad dentro del cuerpo. Hoy día muchos quieren ser pastores, quieren ser predicadores, quieren ser algo visible. Bueno, a esto le hemos agregado los músicos. La música dentro del culto, ¿verdad? Y muchos músicos quieren sobresalir hoy día. ¿Mm? Si lo situamos, ¿cierto? En cada uno dentro del cuerpo, debemos entender bien, hermanos amados, el oficio que tenemos nosotros en este cuerpo. Al igual como se le ordenó a Israel, se apartó una tribu para el sacerdocio, para que ellos se encargaran, hermanos, de administrarle a Dios a la gente. Hoy día los músicos, hermanos amados, dicen que están a través de la música administrándole a la gente. No, la música tiene un lugar también de adoración hacia Dios, no hacia los hombres, hacia Dios. Entonces, hermanos, hablamos de los dones, hablamos de los oficios cada día, pero no muchas veces ignoramos el lugar que nosotros ocupamos dentro de este cuerpo llamado la iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas en este día. El lugar que usted y yo ocupamos, que lo que nos dio el Señor, que nos entregó para nosotros llevar a cabo nuestra labor en este cuerpo. Ahora, es importante entender, hermanos amados, primeramente que soy el cuerpo, punto uno. Punto dos, qué labor es la que yo efectúo dentro de este cuerpo. No pensar, como dice el apóstol Pablo, más allá de sí, de lo que Dios piensa de nosotros. Porque cuando empezamos a pensar, hermanos, de sí más de lo que Dios piensa, bueno, queremos ocupar lugares y espacios que no nos han sido dados de parte de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. Gracias, hermano Manuel. Dios le bendiga también a usted. Yo creo que es tiempo de madurar. Sí, yo creo que es tiempo de madurar con respecto a esto. Hoy día vemos una iglesia totalmente diferente. Una iglesia arrastrada por los modismos, por los pensamientos humanos. Una iglesia llevada por el pragmatismo religioso. Querer alcanzar a Dios. La iglesia, querer alcanzar a Dios. Y no entendiendo que Dios ya la alcanzó. Es como el catolicismo, ¿cierto? Tratando de alcanzar a Dios y por ende la salvación, haciendo obras para ser salvos, siendo que ya somos salvos.
llamados, ¿cierto?, a la salvación. Ahora, ¿qué nos queda? Hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios es porque hemos entendido que somos parte de su cuerpo. No porque queremos salvarnos, sino porque ya siendo salvos, nosotros debemos vivir como salvos. Este es un camino que va perfeccionando nuestra vida espiritual, que a través del paso del tiempo ciertamente cometeremos muchos errores, tal vez, y muchas faltas. Pero esas faltas o esos errores tienen que llevar a perfeccionar nuestra vida. Volviendo un poco al tema de los dones, que aquí el apóstol Pablo enumera, dice claramente, ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad habla de varios. Amén. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, todo en todo es el mismo. ¿Ves? Ahí están divididos en grupos, en 3 grupos diferentes, estos dones que vienen de parte del Señor, estos trabajos, estas enmiendas o encomiendas que el Señor hace. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Y es ahí donde el apóstol Pablo también apela a la madurez. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, esta manifestación del Espíritu Santo en el creyente no significa, hermano, como erróneamente muchas veces dice, se está manifestando el Espíritu Santo cuando usted está hablando lengua o está sintiendo una sensación. La manifestación fue dada desde que usted creyó, tomó el nombre de Jesucristo. La promesa está. Ahora, esta manifestación del Espíritu en nosotros es la que lleva a cabo la labor del Señor. Ahora, debemos entender para qué vino el Espíritu Santo. La escritura es clara. Usted va al libro de Juan y va a ver para qué vino el Espíritu Santo. Entonces debemos empezar de esa base. ¿Cuál era el objetivo? Guiar, ¿verdad? Dar a entender cosas para que no nos perdamos, hermano. Pero hoy día la manifestación del Espíritu Santo para muchos es sentir, ¿cierto?, esa sensación emocional en un culto, donde algunos empiezan a hablar en una lengua extraña, algunos lloran, otros. Sí, ciertamente a lo mejor puede ser así, pero eso es muy vago para lo que Dios quiere. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, Dios bendiga a mi amigo Aníbal Araya, buenos días. Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa y se ocurrió esa sanidad, ahí se manifestó el Espíritu. ¿Ves? ¿Cómo se manifestó el Espíritu? Sanando al cojo. Ellos no iban hablando en lengua, no, ellos iban a la oración. Iban a orar al templo. Y ahí se manifiesta el Espíritu. Ahí hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿En qué? En una sanidad o en un milagro. Ahí hay una manifestación. El problema es que nosotros a veces, que a través de los tiempos, no hemos podido entender por la mala enseñanza cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera? Y hemos dado realce, ¿cierto?, a las cosas mínimas y nos hemos olvidado de lo mayor, de lo más grande. Luego el apóstol Pablo dice, hermanos, amados, porque a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y él mismo, ¿ve? Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No es al gusto mío, es a la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos entender, ¿verdad? ¿Cuál es el don que yo poseo? ¿Cuál es el don que Dios me dio a mí? ¿Para qué? Para ejecutarlo. No continuamente, hermano, hay dones que no son continuos. Porque como dije al principio, Dios no sana por deporte. Dios no hace milagros por deporte. Es cuando se presenta la oportunidad. Vamos a la resurrección de Lázaro y con esto concluimos el programa de hoy. Se presentó la oportunidad de que Lázaro estaba enfermo. Para Jesús existían dos razones fundamentales o dos manifestaciones que él podía haber hecho. Haber ido a Betania y haber sanado a Lázaro. Pero hubo otra manifestación del Espíritu, que es la resurrección. Y el Señor, para que la gloria de Dios sea vista con estas manifestaciones, optó por la segunda. Se quedó 2 días más allá donde él estaba. Llegó a Betania. Ya Lázaro estaba sepultado. Estaba pasado de días. Se estaba corrompiendo. El olor ya de día, ¿cierto? Y Jesús resucita a Lázaro. Ahí hay una manifestación del Espíritu. ¿Ves? ¿En qué? En un milagro. Una transformación de algo que era natural. El Señor lo transforma. Lo cambia. Lo resucita. Lo mismo que pasó con el vino, ¿cierto? Las bodas de Canaán, el agua en vino. Ahí también hay otro milagro. Bien, mañana no continuamos luego con el capítulo 13. Como le dije, 12, 13 y 14 son el mismo capítulo, una misma lectura. Le invito a usted a examinar la palabra del Señor y llevar a cabo así las preguntas pertinentes. Si usted así lo quiere, no se olvide mañana. Estamos por la noche a las 20:30 horas, nuestro programa Conversando la Escritura. Y también, hermanos, hoy por la tarde en el pasaje Trieste, 14:57, le esperamos ahí en Cerro Navia, en la población Roma, en la población Italia, perdón, en Roma con Trieste. Ahí estamos a las 19:30 horas. No se olvide de orar. No se olvide, hermanos, de escudriñar la Escritura. No se olvide que usted es un hijo de Dios y como tal usted debe andar, no presumir, andar como un hijo de Dios. Le invitamos para el día de hoy, aquellos que son de Cerro Navia, aquellos que vienen por acá, a nuestro culto a las 19:30 horas. Dios le bendiga, que tenga una excelente jornada el día de hoy.